Diálogos con la ciencia. Dirigido por Javier Ángel Ramírez. ¿Qué tal, Javier Ángel? En diciembre del año pasado hizo 80 años, como pasa el tiempo, de que en una modesta imprenta de Burgos salió a la luz la primera obra de Camilo José Cela, La familia de Pascual Duarte. Por cierto, el joven Cela le pidió a su admirado Baroja que le escribiera el prólogo, y Baroja le dijo: «Ni hablar, usted aún es joven, pero yo ya tengo una edad y no quiero que nos metan en la cárcel a los dos». Si ahora nombro a Camilo José Cela, Javier Ángel, enseguida, ¿qué te llega? Pues el recuerdo, ¿verdad?, de un personaje triunfador, claro, premio Nobel, fíjate. Pero sus inicios no fueron tan fáciles como pudiera parecer, ¿eh? A finales de los años 40 del pasado siglo era un escritor proscrito y con graves problemas para subsistir. El régimen de Franco le había prohibido sus más grandes novelas, El Pascual Duarte y La Colmena, así que don Ricardo Baroja no iba tan despistado, ¿eh? Pero lo peor fue que le retiraron el carnet de prensa y por tanto no podía escribir en los periódicos, cercenando de esta forma su única fuente de ingresos. Era tan desesperada su situación que le pidió a un tío suyo que le pusiera un bar. La cosa no cuajó, pero bueno, pues pudo salir del atolladero gracias a que le ofrecieron una gira para dar conferencias por 30 universidades americanas. Cuando volvió, un periodista le preguntó: «Además de dar conferencias, ¿qué hizo usted por América?». A lo que don Camilo respondió: «Vivir y cumplir el triple lema cuyas iniciales llevo bordadas en mi camisa. La primera es comer y la tercera caminar». Efectivamente, una contestación muy celiana. Bueno, y entonces, ¿cuándo comenzó a tener éxito Camilo José Cela? Pues precisamente en esta gira por América conoció al dictador venezolano Marcos Pérez Jiménez. ¿El de las pastillas? ¿Cómo se llamaban este? ¿Calmante vitaminado Pérez Jiménez? No tenía nada que ver. Que le encargó una novela para promocionar la imagen de la nueva Venezuela y así además fomentar el turismo. Se habla de que Pérez Jiménez le pagó muy bien, ¿eh? Pudo cobrar allí como 2 millones de los actuales euros, que no está nada mal, ¿eh? Y claro, este encargo ya cambió radicalmente la suerte de Cela, quien abandonó los opresores ambientes literarios madrileños, que para él, como llegó a confesar, tenían el mismo interés que los ambientes odontológicos, y se fue a vivir a Mallorca. Bueno, ¿y qué tal le fue en Mallorca? Cuenta. Pues muy bien, mira, ahí se forjó con mucho trabajo, eso sí, la carrera del Cela triunfador, ¿no?, que le llevaría nada menos que hasta el premio Nobel, ¿no? En Mallorca publicó durante 15 años una prestigiosa revista literaria titulada Los papeles de Son Armadans. En nuestras tertulias del Gijón, su hijo Camilo José Cela Conde nos contó que de vez en cuando hacían un número extraordinario dedicado a un personaje relevante de la literatura y también de la pintura. El primer monográfico pues fue para Joan Miró, que era muy amigo de Camilo y de su esposa, etc. Entonces el número quedó perfecto. Miró, claro, aportó los dibujos y, por supuesto, como todos estos extraordinarios, había una gran entrevista en las páginas centrales. ¿El problema cuál era, según nos contaba Cela Conde? Pues que Miró solo articulaba 2 palabras, que eran exactamente «ah, caray». Para resolver la situación, pues cada don Camilo se vio en la obligación de escribir una magnífica entrevista en la que escribió todo, las preguntas y las respuestas. ¿Se las inventó? Claro, todo. Le quedó clavado, pero fíjate si le quedó clavado. Y tanto le gustó además esas respuestas al pintor, que a los pocos días llamó a Cela para decirle que le habían llamado del Times para hacerle una entrevista y que si no podían hacer lo mismo. Qué bueno. La verdad es que eran unos personajes geniales los dos. Miró incluso, claro, viendo lo bien que había quedado todo, pues le recomendó a Cela que le dedicara otro número nada menos que a Picasso, y se comprometió a hablar con Picasso para que lo recibiera en su casa. Entonces Cela se plantó en Cannes, llamó a la puerta de la casa de Picasso y como no hablaba francés y el servicio no hablaba español, y no le dejaron entrar. Y ahí se pasó todo el día porfiando con el timbre del servicio sin ningún resultado. Entonces ya desesperado volvió al día siguiente, pero ahí tuvo la suerte de que en el momento que salía por la puerta Douglas Duncan, el fotógrafo de Picasso, que precisamente iba a lavar su coche, su famoso Mercedes 300 SL alas de gaviota. Duncan
que hablaba español, claro, ya reconocía a Cela y lo dejó entrar. Por cierto, ese Mercedes, el que dices tú, el 300 SL a la gaviota, dio mucho que hablar. Mucho. Es muy famoso ese coche. Mucho. Y es que además, fíjate, hoy en día está ya depositado en un museo, ¿eh? El fotógrafo además le hizo hasta 500.000 kilómetros por esas difíciles carreteras de antes, ¿no? Por toda Europa, y siempre lo sacaban sus reportajes. Su foto, en mitad de la Plaza Roja de Moscú, es que ha pasado la historia, Bueno, volvamos a lo nuestro. No nos despistemos. Estábamos en que Picasso por fin recibió a Cela, de Mil Amores, supongo, por ir recomendado por Miró. Exacto, lo recibió, pero con precaución. Vamos a ver, mira, Picasso era un tipo muy generoso, pero a la vez muy desconfiado. Porque él, claro, tenía mucho miedo de que se aprovecharan de él. Por ejemplo, no dejaba que los amigos vendieran los cuadros que les regalaba. Hay una historia muy famosa cuando Lucía Bosé, con el divorcio, etcétera, etcétera, intentó vender los cuadros que tenía de Picasso, porque le había regalado a Luis Miguel, a su marido, ¿no? Y Picasso, cuando se enteró, montó en cólera y dijo que esos cuadros eran todos falsos. En vida solo autorizó a vender sus cuadros a Dora Maar. Supongo que, como ya hemos contado aquí en los papeles, por los remordimientos de lo mal que se había portado con ella, ¿no? Entonces, a Picasso, pues, oye, le gustaba poner trampas a los nuevos amigos para ver si eran de fiar. Pero bueno, incluso también lo hacía con sus viejos amigos, ¿eh? Y siempre con resultados muy desiguales. Mira, por ejemplo, Picasso, a pesar de sus pelusillas y competencias, la verdad es que había mantenido una razonable amistad con Chagall. Y cuando Chagall fue a la Costa Azul, Picasso se presentó en su casa hasta 3 veces, al mediodía, a ver si lo invitaba a comer. Chagall se hizo el sueco las 3 veces, ¿eh? Incluso en algunas estaba la mesa puesta y Picasso daba vueltas alrededor, nada. Entonces, pues claro, la amistad se enfrió y a través de la prensa empezaron a dedicarse pullitas y algunas sutilezas. Chagall llegó a decir: Picasso es un genio, qué pena que no pinte. Oye, entonces, digo yo, también pondría a prueba Picasso a Cela. Pues por supuestísimo, y la verdad es que le puso una trampa muy ingenua, ¿eh? Hay que decir que Cela era un hombre muy trabajador, muy preparado, y había hecho bien los deberes y se había estudiado a fondo, ya no solo la obra, sino la personalidad de Picasso, ¿no? Y su forma de actuar. Entonces Picasso le invitó a comer y en la mesa, a ver, el ambiente era pues correcto, estaba muy bien, todo muy educado, pero Cela veía que eso estaba ahí la cosa un poco fría, que no se había establecido aún una verdadera complicidad entre los dos genios. Cela sabía que tenía que hacer algo pues para empatar a Picasso y romper el hielo, ¿no? Definitivamente. Y también había estudiado que a Picasso le gustaban los juegos y las bromas. Así que cuando Françoise Gillot, la esposa de Picasso, le ofreció unas patatas, Cela dijo: no me las comeré si no me las da Pablito en la boca. Ahí Cela dio de lleno, ¿eh? Picasso, entre grandes carcajadas, le puso la servilleta atada al cuello y le dio la comida en la boca como a un niño. Y este número lo debieron repetir en otras ocasiones, ¿eh? Porque existen fotografías de Picasso dándole espaguetis a Cela en la boca. Pues en ese momento ya había saltado la chispa entre los dos genios. Bueno, faltaría la prueba de confianza. Exactamente. Así que Picasso le dijo a Cela, esto me recuerda un poco a Gaví, Fofo y Miliki, cuando les explicaba, no toquéis esto, y se iba, ¿no? Pues lo mismo. Le dice: me voy a dormir la siesta, quédate aquí en el salón, túmbate en el diván, descansa un poco y luego seguimos. Y le dejó encima de la mesa, como olvidada, una gran carpeta repleta, rebosante de dibujos. Cela, que como hemos dicho ya sabía de qué iba el asunto, no picó y ni tan siquiera se acercó a la mesa. Digo yo, entonces, prueba superada, ¿no? Sí, bueno, y con creces, ¿eh? Se hicieron muy buenos amigos, se admiraron mucho, pues claro, además tenían la ventaja que no competían en el mismo arte, que eran complementarios. Entonces, claro, llegaron a publicar libros juntos, ¿no? Uno con los dibujos, el otro con las poesías, y bueno, sobre todo pasaban el rato hablando de toros, mientras fumaban tabaco de lía. Y en cierta ocasión, pues mientras se liaban ahí unos cigarros, pues bueno, sacó Cela un mechero precioso que le había regalado Barreiros. El de los camiones. Exactamente. Era negro, de laca china y oro, y con la firma de Cela grabada. Cuando lo vio Picasso, se quedó prendado y comenzó a decir: vaya mecherico, ¡Jo, cómo se nota que siempre ha habido clases, y siempre ha habido ricos y pobres, y nunca podré tener un mecherico así! Y el mecherico para arriba, y el mecherico para abajo, y estuvo dándole la tabarra todo el día, hasta que ya al final de la tarde Cela se cansó y dijo: anda, toma el mechero que me tienes ya hasta las narices. Y se lo regaló. Al día siguiente se presentó Picasso con una cajita de cartón
Cela la abrió y vio que había una porquería de mechero de plástico. Pero al sacarlo observó que Picasso en la otra cara del encendedor había grabado a punta seca un fauno persiguiendo a una ninfa. Cela enseguida se percató de que, si bien el mechero era una birria, el dibujo de Picasso era una maravilla. Estaba ahí ensimismado viendo el dibujo y Picasso le estaba dando la tabarra. Sobre todo, Camilo, guarda la cajita, guarda la cajita, que ahí está la garantía y ten mucho cuidado porque si se te estropea el mechero lo puedes cambiar con la garantía, pero claro, no puedes perder la garantía porque si no, no te cambiarán el mechero y tal. Y así estuvo dándole la tabarra toda la tarde con lo de la garantía. Don Camilo evidentemente perdió la garantía, pero el mechero lo guardó como era un paño. De hecho, hoy en día está depositado en la fundación. La duda que le quedó a Camilo José hijo es que si su padre llegó a comprobar el funcionamiento del mechero en el momento de la entrega del regalo, ¿cómo cabría esperar? Qué historia más curiosa. Por cierto, Picasso invitaba a mucha gente a su casa de la Costa Azul, ¿no? Pues mira, por un lado, Picasso era un artista universal. Y la clave de su éxito, además de ser un genio, estaba en que sabía manejar muy bien las relaciones públicas y la imagen. No olvidemos lo que había dicho Chagall. Picasso en su madurez ya no pintaba, solo vendía su firma. Oye, sabía escoger muy bien a sus amistades, a sus compromisos. Oye, y por otra parte también hay que entender que todo el mundo quería arrimarse a su sombra, ¿no? Imagínate que nos invita a ti y a mí. Vamos, ¿no? Bueno, vamos y de rodillas, ¿no? Vamos allí encantados. Pues bueno, pero fíjate, aunque te parezca mentira, yo tengo información de un artista y de una gran artista además, que se negó en redondo a conocerlo. Pues eso no me lo puedo creer. Pues créetelo, Javier Ángel. Mira, el productor musical americano Norman Granz, que era el representante de la inigualable cantante de jazz Ella Fitzgerald, pues era amiguete de Picasso, claro, era un tipo riquísimo, le había comprado ya cuadros, e incluso, fíjate, llegó a crear, yo creo que esto fue en los años 70, mediados finales de los 70, a crear un sello discográfico de jazz llamado Pablo, en homenaje a Picasso, y organizaba giras mundiales. Yo me acuerdo de haber visto a Ella Fitzgerald en Barcelona en una de estas giras. Pues estando de gira a la Costa Azul, le dijo a Ella Fitzgerald: oye, mira, hoy nos vamos a ir a comer a casa de Picasso, que es un amigo mío, nos está esperando, te quiere conocer y vamos, lo vamos a pasar muy bien. Y ella le dijo: pues vete tú solo, porque a mí esta tarde lo que me toca es zurcir calcetines. Es que doña Ela era mucha Ela. Pues muchas gracias, Feliciano. Pues sí, hay que ver que sí que era mucha Ella Fitzgerald. Bueno, Javier Ángel, recuerda que tienes que cuidarte mucho, que tú eres necesario, que los demás somos contingentes.